Soy Fernanda, una mujer de 28 años cuya vida apacible con su novio Miguel se vio sacudida por una conexión inesperada con su sobrino Diego, de 18 años. A medida que nuestras emociones prohibidas se intensificaron, cedimos a la tentación, desencadenando una serie de eventos que cambiarían nuestras vidas para siempre. Esta historia está llena de secretos, tentaciones y deseos prohibidos que desafían los límites de lo convencional. Pero lo que sucedió en las semanas en que cuidé a Diego cambiaría mi vida para siempre. Sigue escuchando esta historia si quieres descubrir cómo esta conexión inesperada nos arrastró hacia un torbellino de pasión y emociones desenfrenadas que no pudimos controlar. Mi vida dio un giro inesperado cuando mi hermana me pidió que cuidara a mi sobrino Diego, un joven de 18 años, durante unas semanas mientras ella viajaba por negocios. Diego siempre me había parecido un chico encantador, pero nunca pensé que nuestro encuentro desataría una atracción prohibida y apasionada. Desde el momento en que se instaló en mi casa, comenzaron a suceder cosas extrañas. Los roces accidentales, las miradas intensas y las conversaciones que parecían sugerentes se convirtieron en la norma. La tensión sexual entre nosotros se volvía cada vez más palpable, y a pesar de mi resistencia inicial, no pude evitar sentirme atraída por la energía juvenil y el deseo ardiente que Diego irradiaba. Las noches se volvieron cada vez más largas y ardientes, mientras nuestras emociones prohibidas se intensificaban. Mi lealtad hacia Miguel y el vínculo familiar con Diego entraron en conflicto con las pasiones desenfrenadas que compartíamos en secreto. En cada mirada, en cada roce, en cada suspiro, quedaba claro que ya no podíamos resistirnos el uno al otro. Después de aquellas noches, la tensión entre Diego y yo se volvía casi insoportable. La pasión prohibida que habíamos liberado no podía ser contenida. Miguel seguía siendo mi pareja, pero mi mente y mi cuerpo ansiaban los encuentros secretos con Diego. Nuestros días continuaron y la atracción entre nosotros solo crecía. Cada mirada, cada roce accidental parecía cargado de electricidad. A pesar de que compartíamos la misma casa, la intensidad de nuestros deseos solo se volvía más palpable. La tensión sexual flotaba en el aire y finalmente llegó la noche en que no pudimos resistirnos más. El lugar que escogimos para nuestro primer encuentro íntimo fue la cocina de nuestra casa. El ambiente estaba cargado de anticipación y el aroma de la comida recién preparada aún flotaba en el aire. La iluminación suave creaba una atmósfera íntima y secreta, perfecta para liberar nuestros deseos ocultos. Cuando finalmente nuestros labios se encontraron en un beso apasionado, el mundo exterior desapareció. Nos devoramos mutuamente, explorando cada rincón de la cocina como si fuera un territorio prohibido. El sonido de nuestros besos y susurros llenaba el espacio. El olor de la comida recién preparada se mezclaba con el aroma de nuestros deseos compartidos. La cocina se volvía el epicentro de nuestro deseo, y cada superficie, desde la mesa hasta la encimera, se convirtió en testigo de nuestra pasión incontrolable. Las caricias se volvían más intensas y el calor de nuestros cuerpos llenaba el espacio. El sonido de los platos y utensilios en la cocina se mezclaba con nuestros gemidos y susurros. La sensación de lo prohibido solo intensificaba nuestras emociones. La cocina se llenó de promesas susurradas y deseos cumplidos. Cada vez que regresábamos a la realidad, enfrentábamos la tensión de nuestras vidas duales. La vida que habíamos construido con mentiras y secretos se volvía cada vez más compleja. Pero la próxima vez que nos viéramos, sabíamos que nuestra cocina se convertiría en el escenario de una pasión ardiente y desenfrenada. La próxima vez que nuestros cuerpos se encontraran, nuestras vidas darían un giro inesperado. La pasión y el deseo seguían guiándonos, y no podíamos escapar de la conexión que compartíamos. Las semanas pasaron, y mi relación con Diego se volvía cada vez más intensa y apasionada. Nuestros encuentros secretos se habían convertido en una parte esencial de mi vida, y cada vez era más difícil mantenerlos en la sombra. Mi relación con Miguel comenzaba a deteriorarse, ya que mi mente y mi corazón estaban en otro lugar. Diego y yo encontrábamos momentos furtivos para explorar nuestra pasión prohibida. Cada encuentro era una danza sensual, una búsqueda de placer que nos absorbía por completo. La complicidad entre nosotros se volvía más profunda, y nuestras emociones seguían desbordándose.
Una tarde nos aventuramos en una escapada secreta. Abandonamos la ciudad y nos refugiamos en un lugar remoto, donde pudimos liberar por completo nuestras pasiones. El paisaje natural nos rodeaba mientras nos entregábamos al deseo con una intensidad desenfrenada. Cada caricia, cada beso, era un recordatorio de lo que compartíamos y de la prohibición que lo rodeaba, pero no podíamos resistirnos el uno al otro. Diego era un amante apasionado y ardiente, y su juventud y energía me envolvían en un torbellino de emociones. Nuestros cuerpos se encontraban con una lujuria incontrolable y el placer que compartíamos era indescriptible. La tensión sexual que se había construido durante semanas finalmente estallaba en un frenesí de pasión. La emoción de lo prohibido solo intensificaba nuestras sensaciones. Sin embargo, la culpa seguía acechando en las sombras. Cada vez que regresábamos a la realidad, enfrentábamos el peso de nuestras decisiones. La vida que habíamos construido con mentiras y secretos se volvía cada vez más compleja. A medida que nuestra historia prohibida continuaba, no podíamos evitar preguntarnos cuál sería el desenlace de todo esto. ¿Podríamos seguir ocultando nuestra pasión y nuestras emociones? ¿O estaríamos condenados a enfrentar las consecuencias de nuestras acciones? Lo único que sabíamos con certeza era que nuestra conexión era poderosa y que no podíamos escapar de ella. La próxima vez que nos encontráramos, nuestras vidas darían un giro inesperado. La pasión y el deseo seguirían guiándonos, pero el precio que tendríamos que pagar por nuestra aventura prohibida comenzaba a acecharnos. A medida que mi relación con Diego se volvía más apasionada, el peso de la culpa y la complicidad se hacía más evidente. Miguel, mi novio, notaba los cambios en mi actitud y comenzaba a hacer preguntas incómodas. Los encuentros secretos con Diego eran cada vez más arriesgados y peligrosos. Nuestros momentos furtivos se convirtieron en una adicción incontrolable. Diego y yo compartíamos secretos y deseos oscuros, y cada encuentro parecía llevarnos más allá de los límites de lo permitido. La pasión prohibida se volvía más intensa con cada encuentro, y los riesgos que corríamos no hacían más que aumentar la excitación. Una noche, Miguel sospechó algo. Sus preguntas se volvieron más directas y mi capacidad para ocultar la verdad se volvía cada vez más limitada. Me sentía atrapada entre dos mundos, el de mi relación con Miguel y el de mi pasión prohibida por Diego. Diego y yo estábamos al borde de la obsesión mutua. Nuestros encuentros eran cada vez más impulsivos y ardientes, y la línea entre la pasión y la adicción se volvía borrosa. A pesar de la culpabilidad que nos consumía, no podíamos evitar ceder a la atracción mutua. La próxima vez que nos viéramos, sabíamos que tendríamos que tomar decisiones difíciles. La pasión seguía siendo irresistible, pero los riesgos se acumulaban. Miguel estaba cada vez más cerca de descubrir la verdad, y el mundo que habíamos construido con mentiras y secretos estaba a punto de derrumbarse. Nuestra historia prohibida continuaba, pero no sabíamos cuál sería el precio que tendríamos que pagar por nuestras acciones. El deseo y la pasión seguían guiándonos, pero la sombra de las consecuencias se cernía sobre nosotros. La próxima vez que nuestros cuerpos se encontraran, nuestras vidas darían un giro inesperado y enfrentaríamos las decisiones que cambiarían todo. La presión había llegado a un punto crítico. Mi relación con Miguel pendía de un hilo, y los riesgos de ser descubiertos eran mayores que nunca. Cada paso que dábamos en nuestra vida compartida estaba marcado por la culpa y la complicidad que había forjado con Diego. Nuestros encuentros secretos habían pasado de ser una liberación apasionada a una lucha constante contra la tentación. Miguel comenzaba a notar los cambios en mi actitud, y sus preguntas se volvían más directas. Mi capacidad para ocultar la verdad se volvía cada vez más limitada. Me sentía atrapada entre dos mundos, el de mi relación con Miguel y el de mi pasión prohibida por Diego. Diego y yo estábamos al borde de la obsesión mutua. Nuestros encuentros eran impulsivos y ardientes, pero los riesgos que corríamos no hacían más que aumentar la excitación. A pesar de la culpabilidad que nos consumía, no podíamos evitar ceder a la atracción mutua. Una noche, Miguel sospechó algo. Sus preguntas se volvieron más incisivas y su mirada penetrante parecía leer mi alma. Sentíamos que estábamos al borde de un abismo, y las mentiras y los secretos que habíamos construido se volvían frágiles como un castillo de naipes.
La tensión entre Diego y yo no hacía más que aumentar. Nuestros encuentros furtivos eran cada vez más arriesgados y peligrosos. Los momentos de pasión ardiente se volvían más intensos con cada encuentro, y la línea entre la pasión y la adicción se volvía borrosa. A pesar de la culpabilidad, no podíamos evitar ceder a la atracción mutua. Una noche, cuando Miguel estaba fuera, Diego y yo nos encontramos en un lugar apartado, donde podíamos liberar nuestras emociones sin restricciones. La intensidad de nuestros encuentros era abrumadora, una combinación de deseo y necesidad que no podíamos ignorar. Los riesgos que corríamos se volvían parte del juego, y la adrenalina que sentíamos solo intensificaba nuestros encuentros apasionados. Nuestros cuerpos se unieron en una danza apasionada, y la sensación de lo prohibido solo intensificaba nuestras emociones. Cada suspiro, cada gemido, nos llevaba más allá de los límites de lo permitido. Pero a medida que la pasión aumentaba, también lo hacía la conciencia de las consecuencias. La próxima vez que nos encontráramos, sabíamos que tendríamos que tomar decisiones difíciles. La pasión seguía siendo irresistible, pero los riesgos se acumulaban. Miguel estaba cada vez más cerca de descubrir la verdad, y el mundo que habíamos construido con mentiras y secretos estaba a punto de derrumbar. Nuestra historia prohibida continuaba, pero no sabíamos cuál sería el precio que tendríamos que pagar por nuestras acciones. El deseo y la pasión seguían guiándonos, pero la sombra de las consecuencias se cernía sobre nosotros. La próxima vez que nuestros cuerpos se encontraran, nuestras vidas darían un giro inesperado y enfrentaríamos las decisiones que cambiarían todo. Finalmente, llegó el día de la verdad. Miguel, movido por sus sospechas y el peso de la tensión entre nosotros, nos confrontó a Diego y a mí. Las mentiras y los secretos salieron a la luz, y la realidad que habíamos estado evitando durante tanto tiempo se hizo evidente. Las consecuencias fueron devastadoras. Miguel, herido y traicionado, decidió poner fin a nuestra relación. El mundo que habíamos compartido se desmoronó y las emociones que habíamos reprimido durante tanto tiempo salieron a la superficie. La culpabilidad y el remordimiento nos consumían. Diego y yo, ahora enfrentando las consecuencias de nuestras acciones, nos vimos obligados a lidiar con la devastación que habíamos causado a nuestras vidas y a las de las personas que amábamos. La pasión ardiente que una vez compartimos se volvió un recuerdo doloroso. A medida que el tiempo pasaba, las heridas comenzaron a sanar, pero las cicatrices de nuestras acciones permanecerían para siempre. Aprendimos que las decisiones impulsivas y la búsqueda de la pasión a cualquier costo podían tener un alto precio. Nuestras vidas habían cambiado irrevocablemente y estábamos destinados a vivir con las consecuencias de nuestras acciones. La historia de nuestra pasión prohibida había llegado a su fin, y lo que quedaba era la lección de que los deseos ocultos y las emociones reprimidas podían desencadenar una tormenta destructiva. En el silencio de las noches, los pensamientos y los recuerdos seguían atormentándonos, recordándonos las decisiones que habíamos tomado y las consecuencias que habíamos enfrentado. Las vidas que una vez compartimos habían quedado atrás, y estábamos destinados a seguir adelante con las lecciones aprendidas. La pasión y el deseo habían sido poderosos motores en nuestra historia, pero habían llevado consigo un precio alto que nunca podríamos olvidar. Y así, la historia de nuestro amor prohibido llegaba a su fin, dejando atrás una mezcla de emociones, arrepentimiento y el conocimiento de que las pasiones secretas podían tener consecuencias imprevistas.